Bien. Marcos. No sé si Marcos está conectado. Bien. Ahí estoy compartiendo pantalla. Mm, Bueno, estamos siendo 16. Vamos a esperar un poco más. Añadir personas, admitir. Profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Somos 25. Y tenemos 18. Bueno, alguno no pudo ingresar a donde va la tarea. Al admitir todos. Victoria. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. Bien. ¿Hay alguien que haya tenido inconvenientes en ingresar acá al... Son 22 presentaciones de 25. Bien. ¿Quiénes están preparados como para hacer la presentación hoy? Yo estoy, profe. Creo que habíamos quedado en la 5.8. Creo que. Perfecto. Va, no sé si vamos a seguir ese orden. Sí, sí. Sí, sí. Vale, buenísimo. 5.8. Tomás Fratín, Sí, sí mismo. si querés ya tomar el control, dejo de compartir yo y empezar Dale, a compartir. dale, dale. Ya lo comparto. Mm. Ahí se está viendo, ¿no? Sí. Ahora dame un segundo que paso a pestaña. Ahí está. Bueno, comienzo, ¿no? ¿O esperamos a algún compañero más? No, no, ya estamos. Bien, bien. Em, bueno, mi nombre es Tomás Fratín. Les voy a comentar un poco sobre el control 5.8 de la ISO 27002 que venimos hablando, bajo el título de la seguridad de la información en la gestión de proyectos.
En una primera instancia vamos a hablar del objetivo general y, bueno, y la definición correspondiente que estaba en los apuntes que nos brindó el profe. Y dice lo siguiente, dice, el control 5.8 busca asegurar que todos los proyectos consideren la seguridad de la información desde el inicio. Es un concepto bastante simple de entender, pero lo que se puede complicar es en la implementación, porque lo vamos a ver a posteriori, pero trata de muchas cuestiones y requisitos que, bueno, en la implementación se puede ver un poco engorroso y difícil de implementar. Pero la idea, como bien dice, es bastante literal. Se trata de involucrar a todo lo que tenga que ver y corresponda con la seguridad desde la planificación del proyecto, es decir, antes de que se comience a hacer algo, ya tener en vista sobre qué puntos se van a tratar, qué se necesita, qué requisitos tiene el proyecto y demás. Bueno, además, como cualquier control que esté relacionado con la seguridad, se busca proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Eh, Esto también claramente lo hace mediante una identificación de riesgos, la evaluación y el trato sobre los mismos desde etapas iniciales del proyecto. Y también busca integrar una cultura de seguridad para que, bueno, los resultados sean seguros y cumplan los requisitos legales específicos del proyecto a tratar. Eh, Aunque parezca también bastante sencillo de entender, esta norma, por lo que busqué, también se basa y se orienta mucho y se apoya en otras normas, como por ejemplo la ISO 27005, que habla mucho sobre la gestión de riesgo, que bueno, esto ya más o menos lo hemos tocado en otras asignaturas, como por ejemplo em, eh, el análisis de los riesgos, las mitigaciones, los planes de contingencia y demás, los inventarios de activos, y también otras normas como por ejemplo la 21.500 y 21.502 que habla más sobre la gestión de proyectos y la utilización y diversificación de los recursos, que bueno, trata de eso también, de tomar a la seguridad como un recurso tan importante como por ejemplo lo es el tiempo o el dinero. Después vamos a pasar a los principales aspectos. Para cumplir con el control 5.8 se recomienda seguir una serie de pasos, básicamente, que bueno, en base es algo que ya lo mencionamos por arriba anteriormente, que es la integración temprana, en donde se comienza desde la planificación del proyecto. Esto también conlleva la evaluación temprana de los riesgos, identificando las amenazas y definiendo las medidas de mitigación y contingencia, como también mencionaba. Y acá empieza a meter otras cosas, como por ejemplo la utilización de responsabilidades y roles claros. Se busca desde la planificación marcar, bueno, además de instruir a las personas acerca de la seguridad y de lo que se va a intentar buscar, se asignan a personas específicas que sean capaces de seguir el control y el rumbo de todo el proceso que corresponde a la seguridad del proyecto. Después también habla sobre la incorporación en el ciclo de vida del proyecto, porque si bien se habla de que tiene que ser tenido en cuenta desde la planificación, no queda solamente ahí, sino que también se tiene que arrastrar a través de todo el proyecto, haciendo controles periódicos, viendo si se avanza o no, si se retocan algunas cuestiones y demás. Y bueno, y después también entender que este control es bastante universal, o sea, no solamente se aplica a proyectos TIC, que son tecnológicos de información y comunicación, sino que se puede aplicar a cualquier otro tipo de proyecto. Bueno, después algunos beneficios de la implementación de este control, si bien son bastante obvios en base a todo lo que estamos hablando, podemos confirmar que son reducciones de riesgo y vulnerabilidades en base al análisis de riesgos y de manera tan temprana, evitando que esto después se transforme o sea, que se materialice el riesgo y tener pérdidas o donde cueste mucho más corregirlos en tiempos posteriores del proyecto. También entran en juego cumplimientos normativos y contractuales, donde también se habla, bueno, de las leyes de protección de datos personales y demás. Aportan una mejor gestión del ciclo de vida del proyecto en base a la estructuración que brinda, de los pasos que vimos anteriormente, y todo lo anterior también genera una mayor confianza del cliente y los stakeholders. O sea, básicamente se puede traducir también en una ventaja competitiva
en donde se ve que la empresa toma el proyecto eh, como algo importante, en donde se pone la seguridad en un buen nivel, digamos. Y bueno, y también por consecuencia se protegen los activos críticos. Después, bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Este es un ejemplo completamente ficticio de una empresa mediana de desarrollo de software para gestión ambiental con unos 120 empleados, en donde los proyectos incluyen desarrollo de aplicaciones, integraciones de sistemas de sensores, migraciones de base de datos a plataformas en las nubes seguras. Esto, mientras lo estaba haciendo, no lo anoté, pero bueno, queda claro, que ya también se mencionó en puntos anteriores, pero el control se da sobre este ejemplo que es una empresa de software, pero hace mucho hincapié en que no se ata solamente a esto, sino que puede ser en cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tomar como un ejemplo, pero que se tenga en cuenta que puede escapar de esta situación. Es más, van a ver también que las aplicaciones se pueden llevar a cualquier proyecto. Bueno, dentro de las aplicaciones, en base a lo que veníamos hablando anteriormente, en una primera instancia tenemos, o sea, vamos a hacer de cuenta que recomendamos seguir los siguientes pasos para la implementación del mismo control. Tenemos la integración de la seguridad en la gestión de proyectos, en donde desde la fase de planificación se consideran aspectos esenciales como, por ejemplo, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, y en base a eso, a ese análisis hecho, se definen los requisitos de seguridad específicos para cada proyecto, porque se entiende también que cada proyecto va a tener necesidades de segurización únicas, ¿sí? Después, por otra parte, tenemos los roles y responsabilidades que también mencionamos. Esperamos que cada proyecto cuente con un responsable, es decir, un encargado de supervisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Y también, además de tener un responsable, se asignan roles claramente definidos y documentados para una futura gestión de accesos, protección de datos y, bueno, y que se pueda responder de una mejor manera ante cualquier tipo de incidente. Después, como tipos de medidas técnicas y administrativas, tenemos una implementación de control de acceso basado en roles, que bueno, esto es, o sea, se utiliza como complemento a lo que se mencionó anteriormente para limitar el acceso a los datos y sistemas según las funciones del personal. Y después existen otro tipo de métodos, como por ejemplo el uso de encriptados bueno, para proteger la información que esté almacenada o en tránsito. Después la realización de backups o respaldos periódicos y pruebas de recuperación. Y bueno, tipos de monitoreo continuo mediante sistemas de detecciones de incidentes generalmente. Después, para la revisión y seguimiento, se establecen hitos específicos, esto en base a que el control indica que debe estar aplicado durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, esto recomienda la utilización de hitos, que recordando esto también lo habíamos dado en otra asignatura, pero en la fase de planificación del proyecto se determinan eventos, por así decir, unas fechas específicas en donde al llegar se hace el análisis y se mira cómo viene, digamos, la implementación de todo lo que se dijo que se iba a hacer. Si estamos bien, si se necesita algún ajuste, si podemos avanzar a fases posteriores o demás. Y después también lo que se busca es, siempre, casi en cualquier tipo de proceso, se busca una mejora continua, en donde se documentan las observaciones, bueno, los hallazgos y lecciones aprendidas para futuros procesos. Bueno, en base a los hitos, claramente esto, como casi en todas las normas que venimos hablando, va a estar presente lo que es el comité que esté a cargo del proyecto, en donde ellos van a decidir si, en base al estado actual del análisis que se haga en el hito, se puede seguir o no con lo que es el proyecto. O sea, como que se hace un check antes de avanzar a fases posteriores. Bueno, y después por último, nada, queda una breve conclusión en donde básicamente o sea, recalcamos en que el control 5.8 busca fortalecer la gestión de proyectos mediante la integración de la seguridad de la información, minimizando riesgos, asegurando el cumplimiento legal y contractual y promoviendo una cultura de seguridad dentro de la organización. Y eso sería todo.
No sé si se me cayó. ¿Qué pasó? Ahí, por ahí, tipo, no sé. Está todo bien. No, se escucha, se escucha. Ah, bien, bien, ok, ok. Se durmieron todos, está bien, no pasa nada. Está muteado, perfecto, por si está hablando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Claro, es que, o sea, en todo el proyecto va a haber siempre algún tipo de dato o contenido sensible que se necesite resguardar, por así decirlo. O sea, si bien, como se mencionó en un momento, se tiene que hacer un análisis de los puntos que involucren la seguridad y de ahí sacar los requisitos. O sea, es casi improbable que un proyecto no tenga nada o ningún punto importante que resguardar sobre la seguridad. Así que sí, o sea, básicamente se puede, o sea, estos controles organizacionales son, o sea, creo que ya lo habíamos planteado también en la clase anterior, pero son muy, o sea, se pueden aplicar casi a cualquier tipo de proyecto. Siempre de la mano del comité y demás, eh, son bastante burocráticos y bueno, se tiene en cuenta de que son muy, muy necesarios, digamos. O sea, cualquier proyecto que involucre transferencia de información va a tener que implementar alguno, o sea cual sea la industria. Claro, claro. Sí, sí, es que se entiende más o menos que sí. Bueno, no sé si el profe, no, o sea, como que veo que se está muteando y muteando. No sé si tiene algún problema con el micrófono o algo, pero de última paso la antorcha. No sé quién tiene presión. Creo que lo tiene Pedro Garrido, el siguiente. Sí, sí, lo tengo yo. A ver, un segundo. Si no, que escriba al profe por el chat, pero no Sí, sé. no sé qué onda. Por ahí no nos escucha, le mandamos por el chat. Ahí creo que se salió. No, no se salió. Ahí mandó que habla, pero que no se escucha. No, profe, no te estamos escuchando. ¿Usted nos escucha a nosotros? Ok, dale. Hola. Ahí me parece que sale. Ahora Ahí sí, sí. profe. Ahora sí se le escucha, profe. Bien. Bueno, decía justamente que compartan experiencias, si tenían alguna experiencia, algo que les sucedió respecto a esto y sobre todo, cuál sería la diferencia si yo estoy utilizando, por ejemplo, un desarrollo de tipo con una metodología ágil o por lo que es la típica metodología de cascada. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, en la implementación de la seguridad en la gestión del proyecto? ¿Qué se les ocurre?
Sí, o a lo mejor hacemos un prototipo y ese prototipo no tenemos en cuenta un montón de requisitos de seguridad que después se van a ir incorporando a medida que vaya avanzando el proyecto. Es como que en una de ellas deberíamos tener ya todo previsto antes de empezar, y en la planificación debería estar todo, y el desarrollo ágil a lo mejor no está todo explicitado desde el comienzo. Sí, no es tan lineal en el desarrollo ágil. El otro es Exacto. como más estructurado desde el principio. Se sabe cuáles son los horizontes. Bien. ¿Y qué les parece que puede estar influyendo para que muchas veces no se incluyan estas medidas de seguridad dentro de la gestión del proyecto? Y si no tienen una buena cultura de seguridad, van a decir, con tal de hacerlo lo más rápido posible y abaratar costos. Bien. Y que puede ser también que tengan la presión comercial, que lo Así, que tenés que entregar rápido, en tienen que ágil. dar rápido. Entonces muchas veces se prometió el producto y el producto a lo mejor no pasó por todas las etapas de seguridad, pero bueno, saldrá. Y bueno, ¿algún ejemplo que haya pasado eso? Que algún producto que haya salido a lo mejor un poco más rápido de lo que era esperable, y que bueno, justo por eso ha tenido un problema de seguridad? ¿Recuerdan alguno? Mm, Sí, no, ese no fue no creo que haya sido por entregar rápido ese, no. O sea, no fue un problema en el momento del diseño. O sea, digamos, ahora estamos en el momento de la gestión del proyecto. Y no, probablemente no. Pero bueno, eh, muchas veces lo que nos pasa es que dentro del proyecto, en la definición no se piensa en la seguridad. ¿Por qué? Porque no estaba, como decía, no está en la cultura, o no está dentro de los requisitos, eh, todos los requisitos que se tienen en cuenta. Pero bueno, muchos de los programas salieron con problemas al principio. Ahora es menos la cantidad que tenemos, pero antes era muy frecuente tener programas que tenían problemas de seguridad. Eso lo vemos también en la cantidad si vemos las vulnerabilidades de los programas, y vamos a ver que han bajado mucho las vulnerabilidades actualmente de lo que tengan que ver con SQL injection y ciertas vulnerabilidades en particular. Bien, ¿cuál es el próximo tema? Déjenme que lo anoto a 5.8 Fratín, vamos a ponerlo en amarillo. ¿Se acuerdan que hay 2 temas para cada uno? Los pueden preparar los dos, los entregan los dos, pero vamos a poner uno solo porque la idea es terminar las exposiciones lo antes posible para poder pasar al siguiente tema. Em, no sé quién se había comprometido para hoy también. Yo tengo la 5.9, profe, no sé si Perfecto, dale con la 5.9. ahí voy. Avísame cuando se vea. Ahí se está viendo. Bueno, el control que preparé yo, el 5.9, que es el inventario de información y otros activos asociados. Este control a lo que apunta es a realizar un inventario de la información y cualquier otro activo asociado, incluyendo a sus dueños, que vendrían a ser los responsables de mantener la seguridad y mitigar los riesgos vinculados a estos bienes. Bien. Y bueno, también busca identificar la información y otros activos de la organización para asegurar su seguridad y asignar un responsable, como acabo de explicar. Yo el ejemplo
el ejemplo de organización es una organización ficticia, que es una empresa de gestión de clínicas y laboratorios médicos, Sí. que maneja información altamente sensible como historias clínicas, resultados de laboratorio y datos personales de pacientes, que, bueno, claramente uno no quiere que se anden divulgando libremente. Bueno, primero hay que definir el alcance del inventario. Si vamos a incluir las historias clínicas, los resultados de laboratorio, reportes internos, documentos legales, datos de facturación, etcétera, y también activos asociados que tienen más que ver con el hardware, por ejemplo, como pueden ser servidores o computadoras. Bueno, luego hay que establecer la estructura del inventario, definir qué datos guardar, ya puede ser la ubicación, quién es el dueño, puede ser una persona, ya sea una persona o un grupo, si, qué tan granular va a ser el inventario, por ejemplo, si vamos a tener un solo inventario para toda la organización, o uno para el área de los laboratorios, otro para el área de ayuda al cliente, etcétera. Y bueno, como dije antes también, qué datos vamos a guardar, por ejemplo, el estado también puede ser, o la categoría del bien que vamos a guardar. Luego de definir la estructura del inventario, hace falta definir los propietarios para cada activo, que como dije van a ser los responsables de mitigar y gestionar cualquier riesgo que pueda ocurrir relacionado al activo de los que son dueños, que por ejemplo, en este caso, de los servidores puede ser el jefe de IT, de las historias clínicas puede ser el director médico, sabemos que no hace falta que esté intrínsecamente relacionado con sistemas, puede ser el director médico, datos de facturación, un contador, por ejemplo. Luego de que ya definimos tanto la estructura como quiénes son los dueños de cada activo, de cada bien, hay que hacer el primer poblado del inventario, que básicamente es un relevamiento de todo lo que tenemos y ir llenando lo que vendría a ser la planilla o bueno, el inventario propiamente dicho para realizar una primera carga. Bueno, luego de esto hay que definir para cada activo registrado qué tan importante es, por así decirlo, como por ejemplo acá las historias clínicas necesitan una alta confidencialidad, integridad y disponibilidad media porque es un activo que el paciente en este caso, no, la verdad que no le interesaría que mucha gente lo vea, ya que es algo bastante privado, pero la disponibilidad es media ya que no se revisa con tanta recurrencia. Los resultados de laboratorio igualmente son muy confiables, por lo mismo que dije antes, y de nuevo no necesitan tanta disponibilidad porque no es algo que se revise tan recurrentemente. Y por último, un servidor de correo interno, en este caso, tiene que ser confidencial, no tanto, tampoco necesita tanta integridad, pero sí requiere de alta disponibilidad porque es algo que se revisa constantemente y por distintos usuarios a la vez. Y bueno, y luego de realizar la primera barrida del inventario hay que asegurarse, o cada dueño del activo de información tiene que asegurarse de realizar el mantenimiento de este, ir periódicamente revisando el estado del mismo y ir registrándolo en la planilla en el inventario de activos para poder realizarle un seguimiento, ya sea al realizar alguna actividad relacionada con ese activo, como dice acá, al modificarlo o retirarlo, o mediante una auditoría regular cada cierta cantidad de tiempo para estar seguro de que estamos con el inventario actualizado. Y bueno, eso es mi presentación. Bien. Comentarios, otros ejemplos, consultas. En una parte de la presentación decía información sensible.
creo que la cuarta diapositiva. Sí, así que ahora la vuelvo a presentar. Dale. Eh, pará, me pasé. Acá. Esto dice usted. Sí. En este caso, digamos, lo que estábamos haciendo es, de alguna forma, clasificando los activos. Los activos de información, nosotros muchas veces los vamos a clasificar por la confidencialidad de de estos activos y cuán importante es cada una de las propiedades de estos activos en la información. Y dijimos que íbamos a inventariar todos los activos de información y después todos los activos que tenían que ver con los medios de procesamiento de esos datos e información. Y ahí, bueno, íbamos a tener eh, hardware, software, e incluso todo lo que sean instalaciones necesarias, todo lo que pueda hacer que funcione el sistema. Pero lo que vamos a tener que hacer es darle también una dependencia de estos activos. Primero, clasificar los sistemas de información o la información según la criticidad de la misma o según algún criterio, y después ver cómo esos sistemas que tenemos que defender o esos sistemas cuán críticos son. Y los vamos a clasificar según la criticidad y vamos a tener que también ver cuál es la cadena, o sea, qué dependencia hay entre los activos que estamos protegiendo y de qué dependen. Si yo, por ejemplo, tengo un sistema de las historias clínicas, el sistema, bueno, el sistema de gestión de toda la clínica y que usa la historia clínica, a lo mejor depende de un hardware, o a lo mejor depende de una conexión a internet, o a lo mejor depende de que esté funcionando el servidor en la nube. Entonces vamos a tener que ver cuáles son todos los activos todo, que tenemos que tener para saber cuál es la cadena de dependencia. ¿Qué quiere decir? Que si me atacan y me quedo sin conexión a internet, ¿en cuántos activos me va a influir? ¿Y cómo van a ser los activos, digamos, cuán importantes son para la organización? Entonces, acá, digamos, esta clasificación de los activos es muy importante para eso. ¿Les parece que es una tarea sencilla esta de inventoriar todos los activos de información? Imagínense si tienen que inventariar, que vamos a tener que hacerlo probablemente, todos los datos de un sistema o toda la información de un sistema. Y no, Sí, porque encima también suele haber gente, los usuarios, como les cuesta mucho trabajo, por ahí tienen documentos aparte que no están. claro, que no están informatizados. No, Son, exacto. ¿Y cómo les parece que podrían implementar este inventario de activos? O sea, ustedes vieron seguramente algunas herramientas como diccionario de datos. no, algún profesor nos había dicho que había herramientas online para inventario de activos que es como más dinámico, que podías agregar cosas y sacarlas y darlas de baja. Bien, ¿sí? Ahí, bueno, sí o sí vamos a tener que recurrir a herramientas que nos permitan gestionar estos activos, mantenerlos y de alguna forma controlar quiénes son los responsables, porque vamos a suponer que yo tengo que asignar permisos de acceso o sobre ciertos datos. Y necesito saber quiénes son los responsables de esos datos, quiénes van a autorizar y hasta cuándo van a autorizar, qué es lo que se pueden hacer esos datos. Entonces, vamos después a investigar algún tipo de herramientas que nos permitan hacer esto. Herramientas que van a ser necesarias, si no, bueno, podría llegar a ser una serie de hojas de cálculos, o una base de datos, o un sistemita que implementemos nosotros. Pero en general es mucho volumen es el que habría que clasificar, inventariar y mantener. Bueno, habla de dueño de datos.
¿Quién me puede explicar un poco lo que podría llegar a ser dueños de datos? Creo que está... Sí, sí. Bien, perfecto. Y nosotros, aparte de a lo mejor esos responsables, podíamos tener más de uno, teníamos delegados. O sea, si no teníamos uno presente, podría pasar la función a otro. Y el responsable final a lo mejor era el responsable del sector. Sí, profe, el control habla de que se pueden delegar tareas, pero no la responsabilidad. El responsable final sí es Está el bien. asignado inicialmente. Bueno, ¿alguna consulta sobre este control? ¿Les parece que es un control importante? Yo creo que es un control muy importante porque nos permite identificar qué es lo que tenemos que proteger. Entonces, y desde este control vamos a también ver cuáles son las distintas amenazas sobre lo que tenemos que proteger. Entonces, mantener el inventario es muy importante. Pasemos al próximo control. Sí, lo tengo yo. Denme un segundo que marco en amarillo este. El próximo es el 510. Lucía Victoria Gelmenti. Sí, ahí estoy compartiendo. Sí, ahí lo veo. Bien. Bueno, el control 5.10 habla del uso aceptable de la información y los activos asociados, que está muy vinculado a lo que hablábamos recién de mencionar todos los activos. Bueno, esto lo que hace es establecer reglas de qué se puede hacer con esos activos y qué no se puede hacer. Entonces, lo que hace la empresa es crear una política de uso aceptable en donde se detallan muy detenidamente todas las acciones que se pueden realizar o no con estos activos que identificamos anteriormente. Esto sirve para identificar las acciones indebidas y proteger así los activos, así como también la información, porque una de las principales amenazas es, por ejemplo, la divulgación de información. Entonces, nada, con todas estas políticas establecemos desde el inicio qué no se puede hacer con los activos y acá, como podemos ver, el alcance, los activos incluye tanto hardware, software, sistemas, toda la infraestructura. Entonces, nada, esto es la política de uso aceptable, que es lo que estaba mencionando, que la empresa detalla quién tiene acceso a estos activos y qué puede realizar y qué no. Porque también eso, hay distintos niveles que mientras más arriba esté en la organización, más permisos tenés respecto a ese activo. Entonces, los controles de auditoría lo que hacen es revisar que haya una política de uso aceptable, que esté aprobada y que esté firmada por todos los usuarios. Entonces, generalmente cuando un usuario, cuando un empleado ingresa a la empresa, lo que se le hace es que firme la política de uso aceptable, dejando constancia de que leyó y sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer con los activos que va a tener contacto. Y también es muy importante que cubra todo el ciclo de vida de la información, la política de uso aceptable. Bueno, un ejemplo puede ser, por ejemplo, el Banco Santander. Entonces, nada, se puede establecer la política, que, por ejemplo, podemos detallar de que no se pueden compartir los datos del cliente, que no se puede usar los fondos para usos personales, bueno, no instalar software de terceros o de otros lugares, y nada, que todas las cuentas del banco tengan seguridad para que no se filtren o se pueda acceder ilegalmente a los datos. Entonces, nada, primero, como ya mencioné, hay que identificar los activos, que bueno, que ya hablamos hardware, software, sistema, infraestructura, todo. Después hay que redactar claramente las políticas, dejando bien sentado qué no se puede y qué no. Por más que suene redundante o obvio, hay que detallarlo. Después, bueno, hay que comunicárselo y capacitar a los empleados, tanto como los existentes como los nuevos que lleguen a futuro. Y ellos tienen que firmar una constancia de que leyeron y aprueban las políticas.
Y bueno, luego se monitorea en el largo plazo para ver que se esté cumpliendo todo y bueno, se puede actualizar en caso de que se agregue un activo o se modifique algo. Así que nada, eso fue todo. Bien. Está muy relacionado con el punto anterior, donde nosotros definíamos, y en este caso es un control que está de alguna forma sectorizado por el tipo de usuario de los activos, de estos activos. Vamos a tener a lo mejor usuarios finales de estos activos y a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista de la gente de tecnología, la gente de tecnología va a tener a lo mejor una política distinta para el uso de estos activos. Pero generalmente este control tiene que ver con los usuarios finales, cómo van a usar los activos. ¿Qué ejemplos se les ocurre o qué experiencia conocen sobre esto en particular? Por ejemplo, ¿cuál activo informático podríamos llegar o cuál recurso podríamos llegar a estar protegiendo, que deberíamos proteger? Una base de datos de pacientes, por ejemplo, en una obra social. Sí, O de actividad operada. bien. Una base de datos de pacientes, sí. Entonces, en la base de datos de pacientes, nosotros tendríamos que definir si se puede utilizar en forma directa o no. Por ejemplo, en general, los usuarios finales no deberían poder acceder directamente a la consulta de la base de datos. Deberían, para que nosotros podamos controlar el acceso sobre los datos, utilizar sistemas que los habiliten y tengan un control de acceso a determinados datos. Depende mucho también del tipo de base de datos que estemos usando. Si es una base de datos estructurada o no estructurada. Por ejemplo, una notebook. Yo le doy una notebook a algún empleado. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, profe. Bien, le doy una notebook. La notebook es un activo de información, a lo mejor no es un activo de información, es un activo informático. Entonces yo debería explicitar qué es lo que pueden hacer con esa notebook o qué no pueden hacer. Les proveo un sistema aplicativo. Como decía en la exposición, debería ser usado a lo mejor para uso exclusivo de la organización o no. O sea, cada organización va a determinar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer con los distintos activos, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de no cumplir con estas normas. Y en general, esta definición no lo vamos a poder hacer sobre todos los activos, porque imagínense que tenemos altísima cantidad de activos, sino que vamos a ver cuáles son los activos que son o que son más críticos por alguna razón, o que los usuarios tienen más posibilidad de tener algún incidente de seguridad. Entonces, por ejemplo, si pienso en el uso de mm, memorias como un pendrive o como un disco eh, enchufable, como un disco externo. Entonces yo digo, bueno, ahí tengo muchas posibilidades que si yo les permito utilizar un almacenamiento masivo extraíble, que se pueda o incorporar información al sistema o llevarme información. Entonces yo de alguna forma sé que ahí hay un riesgo para que me entren malware o que me entre programas que no corresponden o para que se lleven información. Entonces es algo que sí o sí tengo que limitar. Y ahí yo voy a decir, bueno, eh, ¿cuál será el procedimiento? ¿Existirá un procedimiento para utilizar estos dispositivos? Si está prohibido o no está prohibido. Si permito conectar algún tipo de dispositivo de almacenamiento en los USB, en las máquinas fijas o no, en las notebooks si lo permito o no. Entonces voy a ir viendo de lo que a mí me parece que es más necesario poner reglas sobre eso porque tiene algún riesgo, voy a trabajar sobre eso en particular. Y a lo mejor lo voy a ir agrupando.
para que sea, digamos, también algo que si yo tengo que capacitar a los empleados en lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, sea algo que no sea tan largo como que la capacitación sea infinita, sino que de alguna forma tenemos que darle un límite y darle un agrupamiento para condensar la información. Un ejemplo puede ser la navegación en Internet. Si la navegación dentro de Internet es una navegación liberada para todos, cualquiera puede navegar sobre cualquier página, o si yo tengo alguna restricción para navegar en ciertas páginas, si estas páginas van a ser, y los distintos sitios van a ser logueados, si la información que se está transmitiendo va a ser de alguna forma controlada. Entonces, todo eso, digamos, si yo voy a implementar cierta política sobre la navegación, y bueno, lo tengo que explicitar acá. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cuáles son las restricciones del acceso a ese activo en particular? ¿Qué otro activo se les ocurre? Yo le nombré los dispositivos como los pendrive, la navegación. ¿Qué otro activo deberíamos de alguna forma decir cómo se deberían usar? ¿Cuál es el uso esperado? Me decían bases de datos. Bueno, las bases de datos no las accedo en forma directa, excepto que sea administrador de base de datos o si soy parte de lo que es desarrollo del sistema o estoy probando el sistema. Sí, profe, los switches de red, por ejemplo, hay que Sí. usarlos de una forma determinada porque si no corres el riesgo de Bien, básicamente dejar sin internet a un sector de la organización. bien. Entonces podríamos decir, bueno, los switches de red solamente pueden ser administrados. No, nadie de sistema, nadie puede tocar los switches excepto el área de redes o los que estén definidos que pueden tocar los switches o todos los dispositivos de comunicaciones. Bueno, y así para cada uno de los activos. Acá lo típico es poner restricciones en el uso de las aplicaciones, del software, del hardware. ¿Puedo modificar el hardware? ¿No puedo modificarlo? ¿Puedo arreglarlo yo, intentar arreglarlo si se rompió o tengo que de alguna forma hacer que lo arregle la misma organización? O sea, todo lo que puedo hacer o no puedo hacer con el hardware y todos los elementos de... No sé por qué me está escribiendo acá abajo, como traduciéndome, no sé si lo ven ustedes. No. No, profe, no lo vemos, creo. Bueno, entonces el mío como que me está traduciendo todo lo que estoy hablando. Y me lo está poniendo en inglés, o me lo escribe en castellano y lo pone en inglés. Bien, toqué algo. No sé qué. Bien. ¿Pasamos al próximo control? Dale, profe. Voy yo. Voy a compartir. Luca Gini, Sí. Dígame si se me escucha bien, porque por ahí el micrófono yo te no escucho bien. anda. Perfecto. Bueno, bien, acá estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Luca Gini y hoy les vengo a presentar el control 5.11 organizacional, denominado Return of Assets, o también devolución de activos. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es este control y cuál es su objetivo. Como vemos acá, básicamente este control se centra en asegurar la recuperación y la eliminación segura de activos en el offboarding o cambio de rol de los empleados en una organización. Bueno, básicamente, como ya presentaron los otros compañeros, es un control de tipo preventivo, el cual asegura y contribuye a la confidencialidad, integridad y disponibilidad, y se encuentra dentro del dominio de la seguridad y de la seguridad de la protección. Básicamente, si tenemos que resaltar algo importante para que nos quede a su memoria, se basa en recuperar activos y en proteger los datos sensibles. Bueno, algunos de los riesgos que ayudan a mitigar este control para listar, tenemos, por ejemplo, los accesos posteriores a la desvinculación por parte del empleado,
la filtración de los Personally Identifiable Information, que básicamente son cualquier información personal que se puede encontrar en los activos de la organización. Otro riesgo que ayuda a mitigar es la pérdida de conocimiento de know-how operativo, y así también como el uso indebido, ya sea de credenciales o tokens físicos, y sanciones legales y daño reputacional para la organización. Bueno, a continuación, directamente lo que vamos a ver es justamente la aplicación de este activo a una empresa real. Hoy vamos a ver Swiss Medical Group, que por ahí la conocen varios, es líder nacional en medicina prepaga y cuenta con aproximadamente 1 millón de afiliados a nivel nacional. Bueno, elegí esta empresa porque la conozco bastante bien y me pareció oportuna para explicar este activo, ya que maneja información crítica y sensible como historias clínicas electrónicas, datos financieros, datos afiliados, etc. También cuenta con una infraestructura tecnológica bastante grande, con plataformas de facturación, sistemas de telemedicina, aplicaciones móviles también. Entre algunos de los activos que se pueden listar, porque como vimos son activos más que nada personales por el lado del empleado, tenemos lo que son laptops, tablets, teléfonos celulares, tokens de autenticación y cualquier tipo de documento impreso. Y obviamente es una empresa que está sujeta a las leyes de protección de datos de Argentina, como la 25.326, y a regulaciones internacionales de seguridad. Bueno, a continuación vamos a ver justamente lo que es el proceso de implementación propuesto de este control. El primer paso va a ser entonces definir y documentar formalmente el procedimiento de offboarding, justamente haciendo todo lo que es el inventario de activos, como bien nombraron antes. Luego lo que vamos a hacer es generar un checklist dinámico de los activos que debe devolver el empleado. Obviamente el siguiente paso obvio va a ser requerir la devolución de estos activos físicos y verificar los accesos lógicos que haya tenido, por ejemplo, correo electrónico, acceso a bases de datos, etc. El punto 4 a mí me pareció muy importante, no sé si lo han nombrado, y por eso lo resalté en negrita, es que debemos incluir una etapa formal de transferencia de conocimiento antes de la salida. ¿Por qué? Porque no solamente cuando hablamos de devolución de activos estamos hablando de activos físicos, como dije antes, las laptops, los teléfonos, las tablets, sino también el empleado, cuando termina la relación laboral con la empresa, se lleva conocimiento, por ahí sensible muchas veces, de la organización. Entonces, se debería fomentar y crear una política de documentación de esta información, como con una especie de contrato de no divulgación, para que justamente no sea divulgada a terceros y que puedan atacar a la misma. Y el último paso, obviamente, sería registrar toda esta evidencia de forma documentada, ya sean las actas de devolución, los formularios firmados y los certificados de borrado seguro. Bueno, como agregado, también traigo algunos controles técnicos que se pueden utilizar durante este proceso. El primero, justamente, se pueden hacer revocación de accesos, también conocido con las siglas IAM por inglés, y en este paso lo que hacemos es eliminar de forma automática las cuentas y los permisos asociados al empleado que se va de la empresa, de manera sincronizada con el proceso de offboarding. Después el otro paso puede ser un Mobile Device Management, que básicamente lo que consiste es hacer un borrado remoto o un bloqueo de los dispositivos y en monitorear el cumplimiento tanto en laptops, tablets y cualquier teléfono, ya sea corporativo o a través de la política de, por ejemplo, Bring Your Own Device. Muchas empresas aplican esta política que te permiten traer dispositivos desde tu casa, entonces hay que ser sumamente cuidadosos también con eso. Como tercer paso, y este es más que nada preventivo, antes del proceso de offboarding, debemos realizar un cifrado obligatorio de cualquier tipo de disco o medio removible para asegurar justamente que la información no pueda ser recuperada si un activo no se devuelve. El cuarto sería la gestión de claves criptográficas, ya sea para datos en la nube o cualquier tipo de dato compartido con terceros, justamente evitando los accesos no autorizados. Y por último, el monitoreo y login intensivo, justamente durante el periodo de preaviso que te da el empleado para detectar descargas masivas o cualquier tipo de acceso inusual a los datos de la empresa. Bien,
por último, lo que traigo son algunas métricas clave propuestas, por ejemplo, el porcentaje de evoluciones en tiempo por parte de los empleados, con algún objetivo propuesto del 98% aproximadamente, un tiempo medio de recuperación de activos menor a 3 días hábiles en lo posible, porque si se extiende mucho puede poner en peligro justamente los datos de la organización. Después un tiempo medio de revocación de accesos críticos, que si hablamos de accesos críticos deberías tratar de ser menor a 4 horas, y hablando del total de accesos por parte del empleado, con un tiempo menor a un día. Después, obviamente, la cantidad de incidentes generados por los ex empleados deberíamos tratar que sea igual a 0, y un cumplimiento de la checklist de los activos o del inventario documentado mayor al 95%. Y bueno, nada, eso es todo por hoy para este control. Así que bueno, muchas gracias. Bien, consultas, ejemplos. En algún momento hablaste del los empleados podrían llegar a trabajar no con hardware de la empresa, por ejemplo, con una notebook o una computadora de la empresa, sino a lo mejor usan su propio hardware. Un teléfono, una notebook, una tablet, lo que sea. Claro. En ese caso, ¿cómo puedo, si tiene información de la organización, Y muchas grabada, veces yo cómo hago creo para que... controlarlo? Sí, no, muchas veces eso es un tema bastante sensible y complicado de controlar, por una cuestión de que si vos como empresa permitís esto por política, que puedan traer dispositivos desde el hogar, también deberías estar preparado de alguna forma por si algún empleado decide tomar alguna decisión errática. Pero básicamente lo que yo propondría sería crear una especie de contrato o un NDA de no divulgación, en el cual el empleado se suscribe a justamente no Perfecto. divulgar ningún tipo de información al exterior. Bien. Y después en una de las diapositivas decía MDM, creo que en la tercera. Si Sí. quieres ponerlo. Sí, a ver, espera que vuelvo. No sé si es... Ahí, en esa, ya la pasamos. Ahí está volviendo. Mobile Device Management. Sí. ¿Alguno conoce algún sistema de MDM? ¿O está trabajando en algún lugar donde saben que, bueno, los equipos están siendo administrados en forma centralizada por la empresa, y lo que hace, se le establecen políticas al equipo para que funcionen, digamos, de acuerdo a la política de la empresa? Cuando yo voy a usar una máquina de la organización, probablemente ya sea que ese sea un equipo que yo me lo pueda llevar o un equipo que esté en la organización, seguramente tiene implementadas ciertas políticas que tengo que cumplir. Por ejemplo, que no voy a poder usar el usuario administrador local del equipo. O que me obligue a que se guarden registro de uso durante, qué sé yo, 10 días. O sea, todo lo que yo quiero establecer como medidas de protección o de seguridad o de auditoría, los voy a de alguna forma implementar en forma centralizada si tengo algún sistema. Y en este caso son para un sistema para los dispositivos móviles, por eso es Mobile Device Management. ¿Conocen algún MDM? Bien. Bueno, hay muchos de estos dispositivos están asociados con las empresas antivirus. Las empresas antivirus en general nos ofrecen la posibilidad de gestionar también los dispositivos. Por ejemplo, hacer un borrado remoto del dispositivo. Me roban el dispositivo, pierdo el dispositivo y bueno, se informa a la organización, y la organización, si el dispositivo está encendido, trata de hacer un borrado remoto del dispositivo, o ubicar el dispositivo,
o eliminar información que sea de la empresa. Ya sea que, o puede ser que a lo mejor la relación con el empleado no fue muy buena y se quedó con el dispositivo y bueno, lo tengo que borrar o lo puedo eliminar. Entonces, el MDM me permite todo eso. Controlar en forma remota cómo se usa el dispositivo y qué información tiene, modificarle, borrarle. Y si no, hay herramientas que son exclusivamente de MDM. Por ejemplo, Microsoft tiene una herramienta que se llama iIntune. Intune, no sé si la escucharon, nos permite de alguna forma gestionar todos los dispositivos móviles, ya sean teléfonos, tablet, notebook o también equipos fijos, o sea, una mini PC o lo que sea que yo le esté dando, pero lo tengo que gestionar en forma remota. Existe la posibilidad también de, si yo quisiera, también controlar equipos que no fuesen de la organización, pero ahí necesitaría el consentimiento del dueño del equipo. Entonces, eso es algo más complejo. Revocación de accesos, y ahí dice IAM. IAM, ¿qué serían las siglas IAM? Uy, Profe, perdón, estaba bloqueado, estaba muteado. Yo le estoy... Sí, IAM básicamente son las siglas en inglés, sería Identity and Access Management, a la gestión de accesos e identidad. La gestión de acceso y de la entidad. Perfecto. Y ahí es donde yo voy a dar el acceso, cuando se pueda acceder o no. Y bueno, justamente en este control, lo que voy a hacer en el momento de devolución o de que la persona se desvincule, bueno, cortaré los accesos, borraré los accesos, restringiré el uso. ¿Podrías volver una o dos hacia atrás? Creo que la primera. La primera de todas. Offboarding. ¿Qué es el offboarding? El offboarding, así como sería justamente la antítesis del onboarding, cuando alguien toma un empleado en una organización, es el proceso opuesto, en el cual el empleado supuestamente dentro de la ley da el aviso, el preaviso de que se va, y bueno, ahí arranca todo el proceso justamente y la implementación de este control, de ver qué activos tocó el empleado, qué tenía en disposición, y bueno, en un proceso bastante sensible. Perfecto. Bueno, ¿alguna consulta tienen para el compañero o para mí respecto a este control? Bien. Entonces pasemos al siguiente. Soy yo, profe. La siguiente. Sí. Yo te quería preguntar si podía hacer los dos juntos porque son como medios no parecidos, pero vienen por el mismo lado. Sí, no hay problema. Igualmente vamos a presentar uno. Elegí uno de los dos y presenta uno de los dos. Pero si vos te parece que son los dos muy simples y querés presentar los dos, estás en libertad de presentar los dos si lo preparaste de esa forma. Sí, los tengo los dos en la misma presentación, por eso. Bueno, entonces presento de esa forma. Bueno, ahí se ve. Sí. Bueno, a mí me tocaron los controles 5.12 y 5.37. El 5.12 se refiere a la clasificación de la información para poder darle el tipo de protección adecuado que se merece. Y el 5.37 se refiere a documentar los procedimientos operativos para, bueno, ahora en un ratito les voy a contar mejor. Yo la empresa que elegí es Monge Construcciones, que es una empresa que se dedica al diseño, a la producción y al montaje de estructuras metálicas para los sectores agroindustrial, comercial e industrial de Argentina. Elegí esta empresa porque en otra materia tuvimos que hacer un trabajo, habíamos elegido esta empresa y nos habíamos dado cuenta que
la comunicación era muy informal, no había mucha documentación sobre las cosas, muchas veces se pasaba todo de boca en boca. Y bueno, me pareció interesante poder aplicar estos dos controles a esta empresa. ¿Empresa real? Sí, es una empresa real, es de mi pueblo donde vivo yo. Bueno, el control 5.2, como ya dije, se refiere a la clasificación de la información según su importancia y las necesidades de seguridad, como la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y los requisitos legales de las partes interesadas. Y su objetivo es asegurar que la información reciba el nivel de protección adecuado. Para aplicarlo en Monge, lo que propongo es desarrollar una política formal de clasificación de la información alineada con la ISO 9001, que está implementada en Monge Construcciones, y lo que haría esta política sería formalizar cómo se valora la información según su confidencialidad, que pueden ser los datos de proyectos sensibles o la información financiera, según su integridad, que pueden ser diseños estructurales, y según su disponibilidad, como pueden ser los cronogramas de obras. Después se definiría un esquema de categorías como pública, interna, confidencial o restringida, asignando responsables para que clasifiquen la información y la protección en cada área, como oficina técnica o administración. En un tercer lugar, se capacitaría al personal para que puedan comprender que la importancia de clasificar la información y los beneficios que esto aporta al sistema de gestión y a los activos, a la protección de los activos de la empresa. Destacando, bueno, que no es solo una tarea burocrática, sino que es una herramienta que aporta seguridad, eficiencia y una mejor gestión de los proyectos. Y en un cuarto lugar, se establecería un proceso de revisión periódica para que la clasificación se mantenga actualizada y eficaz, especialmente si la empresa crece o se diversifica, que bueno, cuando nosotros estuvimos haciendo el proyecto en la otra materia, el dueño nos contaba que estaban en proceso de crecimiento y de diversificación en lo que aplicaban sus estructuras. Bueno, el segundo control que me tocó es el 5.37, que apunta a los procedimientos operativos documentados. Es decir, que existan guías claras para instalar, configurar, respaldar y recuperar y monitorear los sistemas, de manera que las operaciones sean seguras y consistentes. Esto es especialmente necesario en Monge porque, aunque la empresa ya tiene procesos estandarizados por la ISO 9001, todavía hay mucha dependencia de papel y de la comunicación verbal, como dije antes. Bueno, esta propuesta incluye documentar procedimientos clave como carga y validación de datos, digitalización de registros históricos y proceso de mantenimiento. Luego, asignar responsabilidades explícitas a personas u áreas, tanto para la carga de datos como para el monitoreo y el mantenimiento del sistema, lo que esto va a permitir reducir la dependencia de perfiles claros, centralizar los procedimientos en un repositorio digital, accesibles para todo el personal que lo necesite. En cuarto lugar, capacitar continuamente al personal para reducir resistencias y fomentar la adopción de herramientas digitales. Y en quinto lugar y por último, establecer un proceso de revisión y mejora continua para que los procedimientos se mantengan actualizados y relevantes. Y bueno, eso es todo, profe. Profe, por las dudas le digo, no se está escuchando si está hablando. Ahora sí, estaba muteado, discúlpeme. Recordanos un poco cuál era el control 5.12 y 5.37. No sé si estaba en la primera de todas las diapositivas. Sí, el 5.12 era para clasificar la información. Perfecto. ¿Y el Y el 5.37? Para documentar los procesos, para Bien, que haya una guía, para poder aplicar, para poder utilizar las máquinas y eso. bien.
están relacionados, Sí. pero bueno, se pueden pensar en forma aislada cada uno de ellos. Entonces, el 5.12 de clasificación también va a ser muy importante porque yo voy a clasificar los activos de información y me va a permitir también hacer, cuando haga el análisis de riesgos, verificar, digamos, teniendo en cuenta este punto y el punto que era de tener el inventario de activos, voy a tener un inventario de activos y acá en la clasificación lo voy a clasificar según la importancia que va a tener para la organización, según el grado de confidencialidad que deben tener, el grado de disponibilidad y la integridad. O sea, voy a clasificarlo de las tres formas. Esta clasificación, de alguna forma yo la puedo también, tengo el problema de el volumen de activos. Entonces, muy probablemente no pueda clasificar toda la información que ya tiene la empresa. A lo mejor yo puedo implementar mecanismos que desde que se implementan esos mecanismos en adelante, toda la información nueva, nuevos archivos, nuevos repositorios de información se empiecen a clasificar. Pero el proceso de clasificar todo lo que ya es preexistente puede llegar a ser muy laborioso. Entonces, de alguna forma, hay que buscar alguna estrategia para que se pueda implementar esta clasificación y llegar a clasificar primero lo más importante, lo que tiene más valor para la organización y después ir clasificando si fuese necesario de esta forma. Porque no es solo el trabajo de clasificarlo, sino también de mantener esta clasificación. Y tenemos que tener una relación entre lo que gastamos en el sistema de seguridad de la información y lo que estamos protegiendo. No podemos hacer que las medidas de protección nos demanden tantos recursos como lo que estamos protegiendo alguna vez. Entonces, eso era lo que quería aclarar de alguna forma. ¿Alguna consulta en particular o comentario? Bien, vamos al último. Sí, profe, soy yo, el 5.13. 5.13, Ahí perfecto. comparto. Un segundo que no me habilita. Ahí está. Bien, avísenme cuando ya se vea. Se está viendo. Genial. Bueno, yo voy a hablar del control 5.13, que es el etiquetado de la información. Bueno, en primer lugar, el etiquetado de la información es una medida preventiva porque ayuda a evitar la ocurrencia de incidentes de la seguridad de información. Al clasificar y etiquetar claramente la información, por ejemplo, en confidencial. Se comunica cómo debe manejarse y protegerse, lo que reduce la probabilidad de divulgaciones no autorizadas o el mal uso antes de que suceda un incidente. Después, bueno, tenemos la parte de propiedades de la seguridad de información, es confidencial porque indica aquella información que no debe divulgarse, integridad porque asegura que la información no sea modificada sin autorizar, ya que el etiquetado puede reflejar la necesidad de proteger la precisión y la completitud. Después, bueno, disponibilidad de la información, que la información, bueno, esté accesible y utilizable por las entidades autorizadas cuando sea necesario, alineándose con las necesidades de la protección. Y bueno, como vemos, protección se repite mucho, ya que el etiquetado de la información es una medida activa para salvaguardar la información. Al comunicar las necesidades de protección, ayuda a incrementar las defensas adecuadas. Bueno, y después, respecto acá a defensa, se relaciona con defensa debido a las medidas reactivas y de fortalecimiento contra las amenazas. Bueno, respecto al control en sí, la ISO establece que una organización debe desarrollar e implementar un conjunto de procedimientos adecuados para el etiquetado de la información conforme a su esquema de clasificación adoptado en sí por la organización, buscando
facilitar la comunicación de la clasificación de la información y apoyar la automatización del procedimiento y la gestión en sí de la información. Y bueno, esto en sí implica que las etiquetas deben ser fácilmente reconocibles y cubrir todos los formatos de la información, incluyendo el uso de metadatos para la información digital. En cuanto a su implementación, se tiene que tener en cuenta los aspectos de, por ejemplo, el alcance de los procedimientos, porque se debe especificar dónde y cómo se adjuntan las etiquetas, teniendo en cuenta el tipo de medio de almacenamiento. Después se puede también definir cuándo se omite el etiquetado. Por ejemplo, cuando la información es no confidencial, se podría evitar para poder reducir un poco también la carga de trabajo. Y bueno, también tenemos el manejo de formatos, que es cómo etiquetar la información enviada o almacenada por medios electrónicos o físicos, o bueno, en sí, cualquier medio de cualquier formato, y cómo manejar los casos en el que etiquetado no es posible. Y bueno, algunos ejemplos de etiqueta, tenemos las etiquetas físicas, encabezados, pies de página, metadatos, marcas de agua y sellos de goma. Bueno, en el caso ejemplo, yo también elegí el Banco Santander. En primer lugar, dado que al ser un banco, la aplicación de este control es esencial debido a la naturaleza de los datos que maneja, ya sea información financiera, datos personales, credenciales de acceso, historias de transacción, bueno, documentación en sí. Y bueno, también al ser un banco debe cumplir con algunas normativas, como por ejemplo la ley 25.326, respecto a la protección de los datos, bueno, normativas del Banco Central de la República Argentina por ser un banco de Argentina, la UIF, que es la protección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y bueno, estándares internacionales, y también algunos controles de la ISO. Y bueno, elegí específicamente este banco porque, bueno, según su página, la cultura se basa más que nada en la integridad, la transparencia y la responsabilidad social, que esto se ve reflejado en un programa de integridad y un área compliance que trata de integrar la seguridad de la información en todas sus operaciones. Entonces, por eso la seguridad de la información es un valor transversal, y uno de sus valores principales es la protección de la información confidencial de los clientes y de la institución en sí. Bueno, la aplicación de este control en sí aseguraría que la información de los clientes, ya sea, por ejemplo, los números de las cuentas, los saldos, historial de transacciones, datos personales, estén correctamente identificadas en cuanto a su sensibilidad y criticidad. Los empleados, al manejar esta información, puedan reconocer fácilmente su clasificación y aplicar controles de seguridad adecuados. Por ejemplo, no compartir información confidencial o usar canales seguros para las transferencias. Y también se pueden implementar sistemas automatizados que puedan procesar y gestionar la información de acuerdo con su clasificación. Por ejemplo, aplicando restricciones de acceso o requerimientos de cifrado basados en los metadatos asociados a las etiquetas. Bueno, y en sí, para poder implementar este control, en primer lugar, se debe diseñar un proceso de etiquetado que esté, bueno, acorde con las normas de Argentina, con las del Banco Central de la República Argentina y con las del Grupo Santander, porque, bueno, el banco es un banco internacional, entonces, bueno, pertenece a ese grupo, y podríamos llegar a tener una clasificación de, bueno, por ejemplo, top secret o financiero, confidencialidad, uso restringido y público, y estas etiquetas se tienen que aplicar tanto a lo que es la información digital como a la física. Desde el lado físico, documentos como solicitudes de créditos o contratos con los clientes deben llevar sellos de goma o etiquetas adhesivas que sean claramente visibles y que digan, por ejemplo, no sé, confidencial bancario, uso restringido, y las carpetas o los archivadores que contengan estos documentos deben etiquetarse de igual forma, indicando la clasificación del contenido que es más sensible. Bueno, deben de guardarse en lugares de acceso restringido para, bueno, que la información también esté resguardada. Y desde el lado digital tenemos los sistemas de gestión documental y las plataformas de colaboración deben tener campos obligatorios para la clasificación. Bueno, no sé, por ejemplo, al guardar un documento, no sé, un informe de transacciones de un cliente, ¿no? Se le asigna automáticamente el metadato de confidencial bancario. Entonces,
A su vez, esto puede activar políticas de cifrado o de restricción de acceso, ¿no? Bueno, respecto a documentos como PDFs o informes generados por el sistema, que, bueno, tengan información sensible, se imprimen o se exportan con marcas de agua visibles o, bueno, invisibles también, que indican su clasificación. Después, los correos electrónicos también, que tienen información sensible o crítica de uso interno de la compañía o del banco, deben llevar una etiqueta en el asunto o en el cuerpo. Y bueno, básicamente cualquier informe que un sistema bancario genere y que contenga información sensible o crítica, tiene que llevar una etiqueta de clasificación adecuada. Y bueno, la implementación exitosa de este control solo se logra con una correcta capacitación del personal, desde cajeros hasta la alta dirección, ¿no? Deben de recibir capacitación periódica y obligatoria sobre el esquema de clasificación de la información, los procedimientos del etiquetado y también las consecuencias de no cumplir. Se le debe diseñar e identificar los diferentes niveles de sensibilidad de la información, o sea, de las etiquetas, y aplicar o sea, la correcta clasificación. También, bueno, como algo adicional, se podrían llevar adelante auditorías periódicamente para evaluar la eficiencia de las etiquetas y ajustar las políticas de ser necesario, o se puede complementar con herramientas de DLP, que son de la prevención de la pérdida de datos. Y otra cosa, bueno, obviamente la cultura de la organización, y otra cosa muy importante es que el etiquetado no sea tan visible que facilite la identificación de activos valiosos por parte de actores maliciosos. Tiene que, o sea, el equilibrio entre la visibilidad interna y el riesgo externo debería ser evaluado también a la hora de establecer las etiquetas. Bueno, eso es todo. Ay. Comentarios del resto de los alumnos. Dejémosla a la presentación, si quieren dar la primera de todas, de todos los slides. Uy. Ahí está, esa está bien. ¿Se encontraron alguna vez con este etiquetado en algún tipo de información, ya sea en papel, en archivos, en digital? Por ejemplo, muchas veces se enumeran los cables de un rack y se enumeran también los lugares donde van enchufados los cables a lo largo de la organización con la misma numeración como para poder identificarlos con más facilidad sin tener que recurrir al virus. Bien. Bueno, en este caso no sería porque esto es etiquetado de información. Lo que quiero es, este tiene mucha relación con el otro control que era el de la clasificación de la información y con otros controles que tienen que ver con la protección de la información. Básicamente el control 5.13 lo que me está diciendo es que tengo que tener una técnica de cómo etiquetar y procedimientos cómo etiquetar y cómo capacitar a la gente para etiquetar la información. Está buena la presentación porque me relaciona el etiquetado, que es el punto 5.13, con la clasificación y con todos aquellos puntos que tenían que ver con la protección de la información y cómo el etiquetado va a ayudar a otros medios, por ejemplo, como el DLP, que me va a permitir etiquetar la información, o si fuese información que no fuese, que está en medios electrónicos, está en medios físicos, cómo puedo llegar a tener procedimientos o instructivos para el manejo de la misma. Pero bueno, básicamente es cómo realizo el etiquetado de lo que ya está clasificado y definido y cómo, qué hago cuando no puedo etiquetarlo, cómo gestiono cada uno de las particularidades o las excepciones en el etiquetado. Muchas veces, no sé si vieron algunos documentos que tienen una marca de agua que los cruza, donde dicen este documento
está clasificado para uso interno o es clasificado como secreto. E incluso creo que estas normas no, que estamos usando nosotros, pero las normas que estaban clasificadas de uso solo didáctico, o tenían una marca de agua escrita en diagonal, donde te decía justamente esto. Los distintos sistemas operativos modernos, los distintos file systems modernos nos permiten también etiquetar los archivos, donde yo puedo no solo puedo etiquetar y todo el archivo completo definir después cómo lo puedo proteger o cómo, según la clasificación que tenga. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos el tema del procesamiento de información de una organización por sistemas y herramientas basados en inteligencia artificial. Estos sistemas, en general, van a consumir la información que van a procesar y nosotros, para utilizar estos sistemas, en general, vamos a necesitar etiquetar la información para saber qué información la IA o la herramienta IA que estemos utilizando no queremos que nosotros sea procesada. O cuando vamos a compartir información con un proveedor, qué información no podemos llegar a compartir. Entonces, todas esas restricciones nos va a ayudar el etiquetado. Es una forma, digamos, de implementar la clasificación. ¿Les surgió algún ejemplo que hayan observado, que hayan visto? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a terminar por hoy con las presentaciones y vamos a retomar y vemos si terminamos con todas las presentaciones de estos controles en la próxima clase. La próxima... Profe, perdón, Sí. ¿no entra una más? Digo, como la clase sería hasta las 7:15, una o dos más, capaz pueden entrar. Bueno, podemos hacer una más, no hay problema. La idea es que le estaba comentando que la próxima clase no va a poder ser remota, porque nos llegó un mensaje, un correo electrónico a todos los profesores que las materias son presenciales. Parece que hay muchos profesores que a raíz del paro empezaron a hacer la clase remota y bueno, es como que vieron las ventajas entre los profesores y los alumnos, que realmente tiene sus ventajas, pero nos están obligando a que volvamos al aula. Así que el próximo jueves nos vamos a ver en el aula y vamos a ver si podemos terminar con las presentaciones. Presentala, si querés, yo te espero. Te escuchamos. ¿Paso yo 5.14 o cómo hacemos? Dale. O... Sí, vamos por el 5.14. Entonces Bueno, vamos. bueno. Excepto que haya alguien que la semana que viene no va a estar y sabe que no va a estar y quiere presentarlo ahora porque sabe que va a faltar, le cedemos el lugar. No, profe, pero yo sí le aviso que me tengo que retirar. Ah, bien. No sé, por el tema de la asistencia. Voy a tomar asistencia ahora entonces. Esperen que estoy viendo que son 20, o sea, hay 3 ausentes. Son tan pocos los ausentes que les voy a poner presente a todos. Ya está. No sé quién son de los 3 que falta acá, pero son... Y había una persona que estaba y se fue. A ver cuánto estamos ahora siendo. 18 contándole usted. Bien. Éramos más. Pasa que se fueron yendo. Tienen todos presente hoy. Les pongo presente a todos porque eran 3 los que faltaban o 4 los que faltaban. Hay indulto general. ¿Querés presentar, Francisco? Si no, seguimos la próxima. Yo por el horario de todos, no sé hasta qué hora es. 7:15 es. Sí. Yo me retiro, profe. Nos vemos. Sí, no vamos a tener No tiempo, sé. nos quedan 5 Ah, minutitos. de Pero última, sí, la próxima clase. Yo no tengo problema hacerlo la próxima clase. perfecto. Presencial. Bueno, nos vemos en presencial en la próxima entonces. Listo, nos estamos viendo. No, Chau. profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.